Hola, mi nombre es Aide Trejo Gaona. Y mi nombre es Aline Daniela Romero Lara. En este video vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el cual es el balance de materia y energía. El balance es una herramienta que nos permite entender cómo entra, cómo se transforma y cómo sale la materia y la energía en cualquier sistema. Es importante porque en él podemos diseñar, optimizar y controlar procesos asegurándonos de que funcionen de la manera eficiente, económica y sustentable. Es una herramienta indispensable en la química. Por ejemplo, cuando se requiere saber qué cantidad de un producto es posible obtener en una reacción química o la cantidad de reactivo que se requiere para obtener cierta cantidad de producto. Las relaciones estequiométricas pueden dar la respuesta de tal forma que siempre sea factible alimentar los reactores con las cantidades adecuadas de reactivos y obtener los productos deseados. Entonces, el balance de materiales es una de las herramientas más importantes dentro de la ingeniería y de los procesos industriales. Nos permite conocer con precisión lo que entra, lo que sale y lo que ocurre dentro de un sistema, ayudándonos a diseñar, controlar y optimizar procesos de manera eficiente y sustentable. Y bueno, ahora la estequiometría. En general, la estequiometría nos permite realizar el balance de materia en sistemas donde ocurren reacciones, ya sea en moles o en masa, para lo cual se aplica la ley de la conservación de la materia. Así, al conocer las cantidades que se tienen al inicio del proceso o al final, es posible determinar la composición en por ciento masa o en por ciento volumen, presiones y volúmenes parciales y peso molecular de la mezcla, entre otras propiedades del sistema. También hay que saber que cuando haces una estequiometría, también puedes en tu sistema tener cierta eficiencia, que puedes tener un 80% de eficiencia y todo de ahí, cuando es el 100%, todo lo que sale es tu 100%, pero cuando tienes una eficiencia más baja del 75 o el 80%, te salen reactivos en exceso, reactivos limitantes y son los que tienes que ver para ver cuál es tu producto, el que alcanza y cuánto vas a obtener. Y bueno, vamos a explicarles ahora con unos ejemplos. Y bueno, como ya les habíamos dicho, les vamos a explicar algunos ejercicios sobre esto en lo que se ocupa lo que es el balance de la materia y la estequiometría. El primero de ellos es este. En este ejercicio tenemos que se introducen en un fermentador en continuo los 200 kilogramos de zumo de piña con una glucosa que va a estar al 45%, una corriente 2 que va a ser una disolución de glucosa con agua, que la glucosa va a estar al 65% y nuestra masa total de masa 2 van a ser 12 kilogramos. Y va a salir una corriente 3 de gases que va a ser de CO2 al 100%. Para esto vamos a sacar nuestra corriente 4 en la que va a salir el licor y tenemos que ver cuánto licor va a salir. Vamos a ver qué cantidad de glucosa y etanol tendrá el licor y qué valor tendrán los términos de generación de la glucosa y del etanol. También otra cosa que se me pasó a decir es que si esto se va a fermentar los azúcares al 80%, entonces ahí pues vamos a ocupar lo que es la estequiometría y lo que es el balance de la materia. Para empezar, vamos a poner los datos que tenemos. Vamos a poner los datos que ya tenemos. Conocemos lo que es esto, la masa 1, que son nuestros 200 kilogramos. Tenemos también que va a estar al 45%, entonces lo que es nuestra fracción va a ser la X de la glucosa 1 va a ser del 0.45. Acá en lo que es la 2 vamos a tener ya tenemos que la masa 2 son los 12 kilogramos y va a estar al 65, entonces nuestra fracción va a ser de la glucosa 2 del 0.65. Entonces ahora para calcular lo primero que nos piden de qué es la glucosa que entra, lo ponemos aquí. Se va a calcular de esta forma. Lo que es primero nuestro zumo de piña, tenemos que la entrada 1 va a ser igual a los 200 kilogramos que tenemos de zumo de piña por nuestra fracción que es 0.45.
Entonces, nuestro glucosa 1 que entra por la corriente 1 es la multiplicación de los 200 por el punto 45, lo cual nos va a dar un total de 90 kilogramos. Estos 90 kilogramos es el total que entra de toda la masa total, es lo que entra en la corriente 1 de solamente glucosa. Ahora, para saber la glucosa que entra en la corriente número 2, vamos a hacer lo mismo, pero ahora tenemos nuestros 12 kilogramos por nuestra fracción, que es 0.65, y esto va a ser igual a 7.8. Ahora ya tenemos cuánto entra en la corriente 1 y cuánto entra en la corriente 2. Para saber el total, pues va a salir nuestra masa total de glucosa, que van a ser sumar los 90 kilogramos más los 7.8. Y esto nos va a dar una masa total de 97.8. Y eso sería nuestro total de masa de glucosa que va a salir, porque ya tenemos lo de la corriente 1 y la corriente 2 que entran a lo que es el fermentador. De ahí vamos a ver la generación de glucosa. En esto ya habíamos dicho que en el problema iba a estar a un 80%. Y ya en el 80% ya tenemos que tenemos la masa total de 97.8, entonces vamos a tener los 97.8 kilogramos por 0.8 del 80%. Y al hacer esta multiplicación vamos a tener que la generación de glucosa va a ser 78.24 kilogramos. Hasta aquí vamos en la primera parte de lo que nos pide nuestro problema. Ahora vamos a hacer lo que es la estequiometría. Tenemos que entra glucosa. La glucosa va a ser esta. Esta es nuestra glucosa, y la glucosa lo que va a generar, porque ahora necesitamos saber lo que va a salir, porque va a salir el licor. Entonces lo que genera va a ser 2 moles de CO2 más 2 moles de 2 moles de etanol. Aquí, lo que tenemos aquí pues es la estequiometría mol, pero ahora vamos a ver de cuánto equivale en masa. Entonces tenemos que los pesos moleculares, el peso molecular de la glucosa es igual a 180. Es igual a 180 kilogramos sobre kilomol. Nuestro peso molecular del dióxido de carbono es igual a 44 kilogramos sobre kilomol. Y nuestro peso molecular del etanol es igual a 46 kilogramos sobre kilomol. Para hacer lo que es la estequiometría de masa, vamos a multiplicar cada mol que está aquí. La glucosa tiene 1, aquí el dióxido de carbono tiene 2 moles y el etanol tiene 2 moles. Para sacar a cuánto equivale, vamos a multiplicar lo que es el peso molecular por los moles. Entonces, para sacar la primera masa, que es de la glucosa, vamos a tener su peso molecular, que son 180, por 1, que es el mol que tenemos. Entonces cancelamos
Y vamos a tener que la masa va a ser igual a 180. Y hacemos lo mismo con los demás. Ahora tenemos lo del CO2, que son los 44 kilogramos. Y como tenemos aquí en la fórmula, son 2. Se quedan los kilogramos y nuestra masa del CO2 va a ser igual a 88. Y por último la masa del etanol, que va a ser igual a los 46 kilogramos entre kilomol por los 2 que también tenemos aquí en la fórmula. Y esto nos va a dar un total de 96 kilogramos. Ahí ya tenemos nuestras... de 92. Ahí ya tenemos nuestras masas de cada uno y entonces... Bueno, ya que tenemos todos estos datos, lo que es la masa de cada uno, ya su masa estequiométrica, los vamos a acomodar cada uno. Ya los tenemos acomodados, como nos dio la masa 180 kilogramos en lo que es la glucosa, 88 kilogramos en el dióxido de carbono y 92 kilogramos en el etanol. Esto es nuestra estequiometría en masa. Ahora vamos a ver cuánto genera de acuerdo a la glucosa que tenemos. Como ya habíamos determinado, nuestro total de glucosa era 97.8, pero al estar al 80% tenemos 78.24 kilogramos. Entonces este es el total de glucosa que tenemos. Lo vamos a poner aquí abajo de lo que es la glucosa. Y ahora, ya con este dato, vamos a ver cuánto genera de dióxido, el total de dióxido que pues, van a ser los gases, y cuánto genera de etanol. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el 78.2 kilogramos, lo vamos a multiplicar por 88 kilogramos, esto de aquí, y lo vamos a dividir entre 180 kilogramos. Esto nos va a dar como resultado 38.25 kilogramos. Esto significa que entonces por 78.24 kilogramos de glucosa se van a generar 38.25 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces lo vamos a poner aquí. Y para sacar lo que es el etanol, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a poner el 38.25 kilogramos por 92 kilogramos. Y esto lo vamos a dividir entre 88 kilogramos. Y esto nos va a dar un total de 39.98. Y como lo hicimos aquí, entonces aquí ponemos el 39.98, que es lo que se genera de etanol por 78.24 kilogramos de glucosa. Entonces esto es nuestra generación de glucosa, que se va a representar con 2 Gs. Esto va a ser nuestra generación de dióxido de carbono y esto va a ser nuestra generación de etanol. Ahora vamos a ver la salida. Ya vimos nuestra entrada, que era esto, y ahora vamos a ver el balance de la salida. ¿Cómo se va a sacar? Tenemos que nuestra masa total va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. Entonces nuestra masa total va a ser igual
Ya en el fermentador, en lo que es nuestro esquema, tenemos lo que era la masa 1, como les dije en el principio, y nuestra masa 2. Entonces vamos a tener que nuestra masa 1 va a ser los 200 kilogramos más nuestra masa 2, que son los 12 kilogramos. Nuestra masa total van a ser 212 kilogramos. Ahora vamos a ver, ya tenemos lo que es nuestra masa de CO2 y lo que es nuestra masa para ver, ahora vamos a ver cuánta, porque también el problema nos pide que cuánta masa sale de lo que es el licor, como aquí se muestra, tenemos que buscar lo de licor. Entonces, para esto tenemos nuestra masa de CO2, que son de los gases, que va a ser nuestra masa 3, nuestra generación de dióxido de carbono, como lo tenemos aquí, que esto va a ser los 38.25 kilogramos. Y para sacar nuestra masa de licor, que la vamos a poner como una masa 4, como lo marca aquí, es la corriente 4, entonces va a ser la masa 4. Vamos a tener que la masa de licor va a ser igual a 212, que es nuestra masa total, 212 kilogramos menos menos la masa del CO2, que son los 38.25 kilogramos. Entonces nuestra masa de licor va a ser igual a 173.7493 kilogramos. Entonces ya tenemos otro dato más. Ya tenemos lo que es la generación de dióxido, que son 38.25 kilogramos. La generación de etanol, que son 39.98 kilogramos. Y nuestra masa de licor. Bueno, también tenemos la masa total, que la masa total son los 212 kilogramos, y nuestra masa de licor, que son 173 kilogramos. Bien, ahora vamos a ver la composición del licor. Como ya vemos, ya tenemos varios datos, lo que pues, están aquí acomodados ya todos los datos que vamos teniendo. Y ahora vamos a ver la composición del licor. ¿Cómo se va a calcular esto? Se va a calcular con la entrada de glucosa menos la glucosa consumida. ¿Qué es esto? Entonces tenemos nuestra masa total de glucosa, que son los 97.8. Menos la consumida, que fue lo que multiplicamos por 0.8. Esto va a ser igual a 19.56 kilogramos. Bien, ahora vamos a sacar su fracción másica. Para la fracción másica, bueno, la representamos aquí, de glucosa 4, porque como ya vimos es 1, 2, y pues la que va a salir de licor va a ser la número 4. Entonces se va a calcular esto con lo que salió de aquí, la 19.56 kilogramos, entre los 173, la masa total que tuvimos de licor, que son los 173. Y entonces nuestra fracción másica de licor nos da un total de 0.1125. Aquí ya tendríamos otro dato. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con lo que es el etanol en el licor. Nuestra masa, pues es lo que ya habíamos sacado, la generación de etanol. Nuestra generación de etanol es igual a 39.98 kilogramos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero ahora va a ser nuestra X de etanol 4. Va a ser igual a nuestra masa de
de etanol, que son los 39.98 kilogramos, entre lo que es la masa total de licor, que son los 173. Y esto nos da un total de la fracción másica del etanol de 0.2301. Este ya es otro dato que tenemos. Ahora, pues entonces ya podemos ver todos los resultados de lo que es la corriente 4 que corresponden al licor. Bien, entonces ya tenemos todos los datos que nos pide el problema, son todos estos. El primero que nos pedía era, bueno, pues ya tenemos nuestra fracción másica de lo que es la glucosa 4 que sale de aquí, porque todo el problema iba centrado en lo que iba a salir. Ya tenemos también cuánto es de etanol, cuánto es de la glucosa. Tenemos nuestra generación de dióxido de carbono, que estuvo al 100%, entonces no tenemos que hacer nada. Y también tenemos lo que es nuestra masa 3, pues sí, es la generación del dióxido. Y ya sería lo único, porque fue lo que nos pedían de toda la corriente 4, igual nuestra masa, que corresponde al licor, la fracción másica, entonces ya tenemos todos los datos. Y pues ya, aquí se acaba este ejercicio. Bueno, yo les voy a hablar sobre otro ejercicio, y este dice así. Un fenómeno producido por ciertas cardiopatías es el shunt o cortocircuito cardíaco. Consiste en que una proporción de corriente sanguínea, que es la venosa, saliendo del corazón, se desvía y no pasa a través de los pulmones, mezclándose posteriormente antes de distribuirse por el sistema sanguíneo. La concentración de saturación del oxígeno que se atribuye a la corriente de salida a los pulmones es de 22 mililitros de oxígeno sobre 100 mililitros por segundo. Y dice, si una corriente de 5.7, esta sería nuestra masa 1. Masa 1 sería a 5.7 kilogramos entre minutos. Esto lo tenemos que pasar a kilogramos por hora y nos queda así. Se multiplica por 60 minutos. 60 minutos sobre, y esto nos da como resultado 342 kilogramos por hora. Entre horas. Ahora bien, dice, sale del corazón con una concentración del oxígeno de 15 mililitros de oxígeno entre 100 mililitros por segundo, y tras mezclarse con el corazón, sale de los pulmones y alcanza la concentración de 20 mililitros sobre 100 mililitros por segundo. Aquí lo que pregunta el problema es, ¿cuál es la relación entre la cantidad de sangre que no pasa por los pulmones y el total? Bueno, una vez que ya tenemos esto, de concentración, que sería el flujo 1, que es la venosa. Esta es nuestra fracción del oxígeno número 1, y esta es igual a 15 mililitros de oxígeno sobre 100 mililitros por segundo. Nuestra concentración o flujo 3 esta es de los pulmones. Nuestra fracción del oxígeno número 3. Y esta es igual a 22 mililitros de oxígeno sobre 100 mililitros por segundo. Y nuestra concentración, que es el flujo número 4, este ya es el mezclado. Y la fracción del oxígeno 4, esta es igual a 20 mililitros de oxígeno entre los 100 mililitros por segundo.
Algo que también nos proporciona el problema es el siguiente dato. Dice que la densidad de sangre es de 1060 kilogramos sobre metros cuadrados y la densidad del oxígeno es de 141 kilogramos entre metros cúbicos. El aire entra por la corriente 5 que contiene un oxígeno al 21%. Entonces, nos da que el aire de entrada es igual a 0.21 kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de aire. Técnicamente, este aire de entrada es nuestra fracción molar número 5. Y ahora el aire de salida nos marca que sale por una corriente 6 con un contenido de oxígeno al 19%. Entonces, esto sería 0.19 kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de aire. Y esta es nuestra fracción molar número 6. Ok. Primero nos pide que primero lo que tenemos que hacer es una conversión de unidades. Entonces sería X es igual al volumen del oxígeno sobre el volumen de sangre por la densidad del oxígeno entre la densidad de la sangre. Esta es para sacar las fracciones básicas del flujo número 1, del flujo número 3 y del flujo número 4. Entonces tenemos en la primera fracción molar, ¿no? Sería 15 mililitros de oxígeno entre 100 mililitros por segundo por la densidad, que recordemos que la densidad del oxígeno es igual a 141 kilogramos entre metro cúbico y la densidad de la sangre es igual a 1060 kilogramos entre metro cúbico. Ok, una vez teniendo esto, sustituimos y sería 141 kilogramos entre metro cúbico entre 1060 kilogramos entre metro cúbico. Y esto nos da como resultado 0.16 kilogramos de oxígeno entre kilogramos por segundo. También hay que sacar lo que denominamos como el resto de compuestos de la mezcla, y este sería un total. Aquí el residuo, que son los otros componentes que están en la sangre, sacamos el oxígeno y tenemos que sacar los restantes, que sería igual a 1 menos 0.16 y nos da 0.84. Como se dan cuenta en el esquema, aquí tenemos la fracción del oxígeno, que es 0.16, y el residuo, que es 0.84. Junto con la masa, que es 342, que esta es la primera parte que entra al sistema. Ahora tenemos del flujo 3, que es la fracción básica número 3, y esta es igual a 22 mililitros de oxígeno entre 100 mililitros por segundo, y se vuelve a multiplicar por las mismas cantidades.
sobre metro cuadrado. Y esto nos da un valor de 0.24 kilogramos de oxígeno entre kilogramos por segundo. Aquí también hay que sacar su fracción de residuo y este sería x de residuo 3 igual a 1 menos 0.24 y esto nos da un valor de 0.76 kilogramos de oxígeno entre kilogramo por segundo. Y ahora hay que sacar la fracción molar número 4, que esta es igual a 20 mililitros de oxígeno entre 100 mililitros por segundo. Otra vez se vuelve a multiplicar por la densidad del oxígeno entre la densidad de sangre, kilogramos sobre metro cúbico, entre kilogramos sobre metro cúbico. Y esto nos da un valor de 0.22 kilogramos de oxígeno entre kilogramo por segundo. Y igual tenemos que sacar la fracción molar de residuo, que sería XR4 igual a 1 menos 0.22 y nos da un valor de 0.78 kilogramos de residuo entre kilogramos por segundo. Ok, los resultados, como les mencioné anteriormente, los pueden ver aquí. Tenemos la fracción número 1, que es 0.16, y su fracción de residuo. Aquí tenemos lo mismo y acá arriba también lo pusimos. Ahora bien, el problema marca un sistema que tiene 0 grados de libertad, es decir, por lo que tiene una solución, y al analizar los componentes individuales, el mezclador M, así le vamos a nombrar, el mezclador M, es la unidad, además, es la única, además del global, ¿ok? Que puede resolverse de una forma independiente, ya que tiene 0 grados de libertad. Para la resolución del mezclador es un balance de materia total. Y esta sería masa 2 más masa 3 igual a masa 4. Y también tenemos que hacer el balance del oxígeno. Y esta sería masa 2 por la fracción molar del oxígeno 2 más la masa 3 por la fracción molar del oxígeno 3 igual a masa 4 por fracción molar del oxígeno 4. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Ahora bien, aquí yo tengo las sustituciones hechas. Quedamos que masa 2 más masa 3 es igual a masa 4. Y podemos sustituir este valor en la siguiente fórmula, que es masa 4. Entonces aquí tenemos que es masa 2 por fracción másica del oxígeno 2 más masa 3 por la fracción másica del oxígeno 3 es igual a masa 4, que como ya lo sustituimos sería masa 2 más masa 3 igual a la fracción másica del oxígeno 4. Ahora bien, le quitamos los paréntesis que tienen. Y ahora lo que tenemos que hacer es que aquí está, este término está multiplicando a este otro término. Entonces quedaría como fracción básica del oxígeno 4 por masa 2 y más fracción básica del oxígeno 4 por masa 3. Y esto pues se sigue manteniendo. Ahora, como queremos sacar la masa 2, tenemos que pasar los valores. Este, como está positivo, pasa a negativo, y la masa 3, como está positivo, se pasa a negativo. Entonces queda como masa 2 por la fracción másica del oxígeno 2
menos masa 2 por la fracción másica del oxígeno 4 es igual a la masa 3 por la fracción másica del oxígeno 4 menos la masa 3 por la fracción másica del oxígeno 3, y esto podemos sacar el término común por ambos lados. Entonces queda como masa 2 por la fracción másica del oxígeno 2 menos la fracción másica del oxígeno 4 es igual a la masa 3 por la fracción másica del oxígeno 4 menos la fracción másica del oxígeno 3. Entonces, como queremos despejar M2, como esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, nuestra sustitución final es la siguiente. Masa 2 es igual a masa 3 por la fracción másica del oxígeno 4 menos la fracción másica del oxígeno 3 entre la fracción másica del oxígeno 4 menos la fracción del oxígeno 4. Ahora bien, ya teniendo la sustitución final, tenemos que sustituir los valores reales a la fórmula. Entonces, esto quedaría que masa 2 es igual a 342 kilogramos por hora por la fracción másica molar número 4, que es 0.22 kilogramos de oxígeno entre kilogramos total, 0.22 menos la fracción másica del oxígeno número 3, que esto sería 0.24 kilogramos de oxígeno entre el kilogramo total. Todo esto entre la fracción másica del oxígeno número 2, que eso es igual a... algo importante que me falta mencionar es que para obtener el flujo de la fracción másica número 2, esta sería de la siguiente manera. Y esto nos marca que 0.16. Entonces sería 0.16 kilogramos sobre el oxígeno sobre el kilogramo total menos la fracción másica del oxígeno 4, que es esta. Entonces sería 0.22 kilogramos del oxígeno sobre el kilogramo total, y esto da un valor de 114 kilogramos por hora. Ahora bien, anteriormente les había hablado sobre una resolución de un sistema global. Con el valor de la masa número 2, ahora podemos encontrar la masa número 1 usando el balance global, que es el resto de la sangre, como les había mencionado, que como es un componente complementario. Primero necesitamos la masa 4, usando la masa 4 hacemos el balance total del mezclador. Entonces, para sacar el balance total del mezclador, decimos que masa 4 es igual a masa 2 más masa 3. Entonces, tenemos masa 4 igual a 114 kilogramos por hora más 342 kilogramos por hora. Y esto nos da un valor Ahora ya sabiendo esto, aplicamos lo que es ahora sí el balance global para sacar el resto de la sangre. Entonces tenemos que masa 1 por 1 menos la fracción másica del oxígeno 1 es igual a masa 4 menos 1 menos la fracción másica del oxígeno 4.
N1 menos la fracción másica del oxígeno 1 y del oxígeno 4, esto hace referencia a lo que es el residuo de la sangre. Entonces, tenemos que masa 1 por la fracción del residuo 1 es igual a la masa 4 por la fracción del residuo número 4. Y despejando la masa 1, quedaría como masa 4 por la fracción del residuo 4 entre la fracción del residuo número 1. Y ya sustituyendo los valores que tenemos en el esquema, quedaría de la siguiente manera. Sería masa 1 igual a 456 por 0.78 entre 0.48. Esto es igual a 423.43 kilogramos por hora. Y bueno, el problema nos pide la relación de la recirculación. Finalmente la calculamos. Finalmente se dice que la sangre no pasa por los pulmones por la masa 2. Entonces esta es dividida entre la sangre venosa del total de la masa 1. Entonces la relación de la recirculación queda como masa 2 entre la masa 1. Sustituimos los valores y esto quedaría como R igual a 114 kilogramos por hora entre hora sobre 423.43 kilogramos entre hora. Y esto nos da un valor de 0.2692 que expresado en porcentaje sería igual a 26.92%. Lo que podemos decir de este ejercicio es que la relación del sistema solamente depende de las concentraciones de las fracciones másicas que se vayan dando a través del proceso. Entonces, y no de flujo másico como tal. Y pues ya, lo que está en la relación de la recirculación es de 26.92%.